La Franja de Gaza fue escenario de encarnizados combates este lunes que continuarán durante el mes sagrado del Ramadán, salvo si Hamás libera a los rehenes. Así lo advirtió Israel, que amenaza con entrar en Rafah, refugio para miles de desplazados en el sur del territorio. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel ya ha puesto fecha para su ataque a Rafah en el sur de Gaza. Hamás tiene hasta el domingo 10 de marzo para entregar a todos los rehenes. Si no lo hace, advierte Israel, comenzarán los combates en Rafah. En La Haya comienza un proceso histórico. La Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha iniciado este lunes una audiencia con el objetivo de determinar la legalidad de la ocupación israelí sobre el territorio palestino. Putin mató a mi marido. Eso es lo que dice la viuda de Alexei Navalny en un video publicado en redes sociales y asegura además que el Kremlin está ocultando el cadáver del líder opositor ruso que murió el viernes en una prisión. Crece el temor en Rafah ante la ofensiva terrestre que el ejército israelí amenaza con emprender sobre esa ciudad, donde se refugian más de 1 millón de desplazados gazatíes. Este domingo, Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra israelí, lanzaba un ultimátum. Si Hamás no libera a todos los rehenes antes del 10 de marzo, es decir, al primer día del mes del Ramadán, el ejército entrará en Rafah. En todo el mundo se suceden las críticas a este anuncio, mientras la situación humanitaria en la Franja de Gaza resulta cada vez más acuciante. Los precios de los pañales y la leche de fórmula para bebés se han disparado ante la desesperación de los padres que no pueden proporcionarles a sus hijos los cuidados más básicos. Les advertimos que el siguiente informe contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Inas le está poniendo a su bebé plástico de envolver a modo de pañal improvisado. Esta madre gazatí, que llegó como desplazada a Rafah, asegura no tener otra opción. ¿Cómo se supone que voy a conseguir pañales para mis hijos? Esto es todo lo que hay aquí. No hay ninguna alternativa. Algunos padres emplean pañales de tela, pero lavarlos es un gran problema debido a la escasez de agua. Lo estamos pasando mal. Todos los días intentamos conseguir pañales, pero no hay. Y tenemos que envolver al bebé en una sábana. El problema es que así se le podría producir una infección cutánea. Y necesitaríamos medicinas. ¿Y cómo íbamos a conseguirlas? La gran demanda de pañales en Gaza ha motivado que el dueño de un taller local de confección haya comenzado a fabricar pañales para personas de todas las edades. No solo hacemos pañales para bebés, también los hacemos para ancianos y discapacitados. Hay niños con discapacidad que los necesitan a diario, igual que los ancianos y los bebés. Todos ellos necesitan pañales, pero o bien no hay, o son tan caros que habría que pedir un crédito para comprarlos. Una situación desesperada que, según advierten las organizaciones humanitarias, no hará sino empeorar a menos que se produzca un cese al fuego que permita la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. Y la Corte Internacional de Justicia abrió este lunes audiencia para analizar las consecuencias legales de la política de ocupación militar de territorios palestinos que el Estado de Israel mantiene desde 1967 tras la llamada Guerra de los 6 días. La audiencia tendrá sesión a lo largo de toda la semana y está teniendo lugar a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la sesión de este lunes, el representante palestino solicitó al tribunal que declare ilegal la ocupación israelí. Por su parte, la delegación israelí respondió que no reconoce la legitimidad del debate celebrado en la Corte. Está previsto que delegaciones de 50 países participen en la audiencia. Es un caso separado al presentado por Sudáfrica contra Israel por la comisión de un presunto genocidio contra el pueblo palestino en la actual ofensiva contra la Franja de Gaza. Un nuevo barrio judío en Jerusalén Este. Pese a que las obras son ilegales, según el derecho internacional, este bloque de apartamentos se convertirá en uno de los muchos asentamientos israelíes en territorios palestinos.
Aunque la comunidad internacional la considera parte de Cisjordania, Jerusalén Este fue anexionada por Israel en 1967. Los palestinos afirman que los colonos invaden un terreno que podría ser un día la capital de un Estado palestino. Cisjordania es gobernada en parte por la autoridad palestina, pero Israel mantiene el control total de 2/3 del territorio. Los dos grupos están separados por muros y puestos de control fronterizos que limitan la movilidad de los palestinos. Los agricultores palestinos se quejan de que este crisol de zonas crea un acceso injusto a recursos como el agua y acusan a los colonos judíos de atacar cultivos, propiedades e incluso a civiles. A finales de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pedía a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre la situación, con un procedimiento consultivo sobre la ocupación y sus consecuencias para el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, además de otros temas como la anexión y colonización de estos territorios con medidas destinadas a alterar la demografía y la legislación discriminatoria. El tribunal escuchará esta semana a representantes de más de 50 países. El gobierno de Israel ha declarado este lunes persona non grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tras comparar la ofensiva contra Gaza con el Holocausto. Por su parte, el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y, por otro lado, la Cancillería brasileña convocó al embajador israelí en Brasil. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió a las acusaciones del mandatario brasileño, afirmando que este había ofendido la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto después de que el domingo Lula declarara textualmente que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia, salvo cuando Adolf Hitler decidió matar a los judíos. Y Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny, ha acusado a Vladimir Putin de matar a su marido y ha prometido continuar su labor como opositor. En un video, Navalnaya pidió a sus seguidores que se resistan a Putin y luchen por una Rusia libre, mientras familiares y representantes del líder opositor ruso aseguran que siguen sin poder ver su cuerpo 3 días después de su muerte. Este es el video que Yulia Navalnaya nunca quiso grabar. En él acusa directamente al presidente Vladimir Putin de asesinar a su marido. Desde la muerte de Alexei Navalny, su esposa ha dejado claro que no se va a quedar callada. Hace 3 días, Vladimir Putin asesinó a mi marido Alexei Navalny, al padre de mis hijos. Putin se llevó a la persona que yo más amaba. Las autoridades rusas han rechazado entregar el cuerpo de Navalny a su familia. Su madre acudió a una morgue cercana a la prisión donde falleció para recoger el cadáver de su hijo sin éxito. Un vocero del Kremlin condenó las declaraciones de la esposa de Navalny y dijo que la muerte está siendo investigada. Yulia Navalnaya dice que todo es una tapadera para encubrir un segundo envenenamiento de su marido tras el primer intento de matarlo en 2020 con el agente químico Novichok. Están intentando esconder su cuerpo de manera perversa y cobarde. No se lo quieren mostrar a su madre ni dárselo. Mienten de manera patética y esperan que los restos de Novichok desaparezcan. Mientras ciudadanos rusos siguen dejando flores en el muro del dolor de Moscú, que recuerda a las víctimas de las purgas de Stalin en la época soviética. En un contexto hostil para los que muestran duelo por Navalny, este es el lugar más parecido a un memorial para el líder opositor fallecido. Y nos vamos ahora directamente a Moscú para más detalles de este caso de Navalny. Ricardo Marquina, las autoridades de Moscú siguen sin autorizar a los familiares para acceder al cuerpo de Navalny. ¿Qué se sabe al respecto?
Hola, buenas noches desde Moscú. Pues se sabe muy poco, hay muy poca información la que está facilitando el Servicio Federal de Prisiones. Sabemos que ahora dicen que van a estudiar el cadáver del opositor fallecido y que necesitan ni más ni menos que 14 días, 2 semanas más, aparte de los 3 días que ya han pasado desde su muerte, para investigar qué es lo que ha pasado. Todavía, al menos que se sepa, no hay hecha una autopsia al cadáver de Alexei Navalny y, como muy bien habéis apuntado, esta demora tan larga pues da pie a muchas especulaciones. Sin duda, la especulación que más base tiene es la de que habría sido envenenado y que este tiempo que las autoridades quieren poner de por medio sería necesario para hacer desaparecer el veneno del cuerpo. Evidentemente yo no soy médico, no sé si eso siquiera es posible, pero esa es la especulación que lanzan desde el entorno de la esposa de Alexei Navalny. Ricardo, mientras tanto, miles de simpatizantes de la oposición depositaron ramos de flores y velas en diferentes ciudades de Rusia en memoria de Navalny. ¿Esperaba el gobierno estas muestras de afecto y solidaridad hacia Navalny? ¿Cómo ha caído todo esto en el Kremlin? Bueno, si lo esperaban o no lo esperaban, no lo podría decir, no estoy dentro de la cabeza de los líderes del Kremlin, pero evidentemente estaban preparados para lo que pudiera pasar. La muy dura respuesta por parte de la policía, ya no solo el evitar que estas concentraciones se lleven a cabo, sino encarcelar más de 600 personas, llevan detenidas, 150 de ellos encarcelados durante 30 días, lugares totalmente cerrados para que nadie ponga flores, quiere decir que Rusia, que el Kremlin, mejor dicho, se toma muy en serio estas demostraciones de luto y que las considera una amenaza. Esto lo debería tener claro antes del hipotético caso de la muerte de Navalny, y una vez que ya fue confirmada la muerte de Navalny, pues actuaron en consecuencia. El Kremlin no quiere ahora ningún tipo de demostración en la calle que no sea simplemente un apoyo a la guerra en Ucrania, con lo cual estas demostraciones de apoyo a Navalny son entendidas como demostraciones contra Putin y contra la guerra. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Moscú. A ustedes. Bueno, y Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, visitó este lunes la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada en Bruselas. Esta visita llega cuando la UE baraja aplicar nuevas sanciones contra Rusia tras la muerte del líder opositor. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, dijo que cualquier acción que tome el bloque para honrar la memoria del Navalny y continuar su labor será vital. Y ha propuesto además a los gobiernos europeos rebautizar el régimen con el que cuenta la UE desde el 2020 para castigar violaciones contra los derechos humanos. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Borrell. Tenemos que enviar un mensaje de apoyo a la oposición rusa. Para rendir homenaje a Navalny y a su memoria, propondremos a los ministros rebautizar de sanciones de derechos humanos con su nombre. Así quedará patente por siempre la labor de la Unión Europea en defensa de los derechos humanos. Y ampliamos ahora la información con María García Sornosa en Bruselas. María, Vladimir Putin tendrá que rendir cuentas por la muerte de Navalny. Eso fue lo que dijo Josep Borrell. ¿Qué más puede hacer la Unión Europea en favor de la oposición rusa? Sí, Silvia, como hemos visto, la viuda de Alexei Navalny se ha reunido aquí en Bruselas con los 27 ministros de Asuntos Exteriores, también con Charles Michel, el presidente del Consejo. Ha sido un encuentro muy emotivo y muy potente en el que Yulia Navalnaya ha asegurado que la lucha de su marido por la libertad continuará. Pero lo cierto es que sobre el papel no hay mucho que la Unión Europea pueda hacer más allá de pasos simbólicos. Por lo pronto ha propuesto rebautizar, como decíais, el régimen de sanciones de defensa de los derechos humanos, y Bruselas prepara ya también las primeras sanciones individuales a los responsables de la muerte, que podrían incluir, por ejemplo, a funcionarios penitenciarios. También varias capitales europeas han llamado a consultas al embajador ruso y todos los países han pedido una investigación creíble y transparente. Pero lo cierto es que con este año electoral, en el que previsiblemente Vladimir Putin se perpetuará en el poder hasta al menos 2030, la Unión Europea tiene las manos bastante atadas y hay poco más allá que pueda hacer, más allá de expresar ese apoyo inquebrantable público y político a la oposición del país. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un abrazo.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que se presentará a un segundo mandato. Desde que asumió el cargo en 2019, von der Leyen ha sabido sortear el embate del Brexit, la pandemia del coronavirus y la invasión rusa de Ucrania. Para esta segunda candidatura se espera que la conservadora alemana obtenga el respaldo de la mayoría de los países de la Unión. Cuando surgió la pregunta de si podría imaginarme ser la presidenta de la Comisión Europea, inmediatamente y de forma intuitiva dije que sí. Ahora, 5 años después, tomo una decisión consciente y bien meditada. Quiero presentarme a un segundo mandato. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. La Unión Europea ha aprobado el envío de una misión naval al Mar Rojo para proteger el comercio marítimo de los ataques de los hutíes. En los últimos meses, varios buques con destino a Israel han sufrido ataques desde las zonas controladas por los rebeldes en Yemen como represalia por la guerra en Gaza, provocando el desvío del tránsito marítimo hacia rutas más largas y costosas. Al menos 8 personas resultaron heridas tras los bombardeos de aviones israelíes cerca de la ciudad de Gazi, en el sur del Líbano. Según las autoridades israelíes, su fuerza aérea atacó depósitos de armas de la organización chiita Hezbollah. Los medios de comunicación estatales del Líbano afirman que uno de los ataques destruyó un automóvil. Y en Alemania, la ciudad de Hanau conmemoró a las 9 personas asesinadas por un ultraderechista en el conocido como tiroteo de Hanau, el día que se cumplía el 4º aniversario de esta triste fecha. El acto contó con la presencia de la ministra del Interior, Nancy Faeser, que afirmó que hoy más que nunca es el momento de combatir a la extrema derecha. Nos vamos a la economía, Rosa Casals. Y empezamos hablando de TikTok, Silvia. La Comisión Europea abrió este lunes una investigación contra la plataforma TikTok por una posible violación de las normas comunitarias en materia de protección a menores y transparencia. Una nueva ley de la Unión Europea obliga a este tipo de plataformas en línea a tomar medidas estrictas contra contenidos nocivos, comportamiento adictivo o el acceso a los datos de los usuarios para el envío de publicidad personalizada. Se trata de la segunda investigación europea de este tipo después de que hace 2 meses Bruselas hubiese abierto un procedimiento similar contra la red social X, antes conocida como Twitter. Bruselas abre pues una investigación contra TikTok, noticia que comentamos a esta hora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, TikTok es especialmente popular entre los adolescentes, lo cual hace este caso aún más sensible, ¿no? ¿Cuáles son los puntos preocupantes que ve Bruselas? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, uno de los puntos más preocupantes es las herramientas y los mecanismos que utiliza el algoritmo de TikTok, que ya se sabían que son especialmente adictivos y de hecho son un modelo de algoritmo que ha sido copiado después por otras plataformas precisamente por el éxito que tiene entre los usuarios y especialmente entre los adolescentes. Bruselas está preocupada por el impacto en la salud mental que puede tener el uso de TikTok para los adolescentes y sobre todo el acceso que tienen a contenido que es inapropiado. Además, Bruselas quiere investigar y por eso abre esta investigación oficial para saber si la plataforma propiedad de la China ByteDance realmente permite, como se le pide legalmente, el acceso de una auditoría externa para controlar que realmente se están cumpliendo con todos estos puntos. Es cierto que en el 2023 TikTok introdujo algunas herramientas, por ejemplo, con la sincronización de las cuentas de los padres para que pudiesen tener un mayor control, pero Bruselas sigue, Rosa, manteniendo la opinión de que tiene dudas de la efectividad de estas herramientas, incluso, por ejemplo, de la verificación de la edad de estos adolescentes cuando se unen a la plataforma. De hecho, la Comisión Europea abre esta investigación contra X o contra TikTok en base a una ley pionera que se ha reforzado además hace unos días. ¿Qué importancia tiene esta nueva legislación para la seguridad en las redes sociales? Mucha, Rosa. Esta nueva herramienta legal conocida como Digital Service Act fue ya introducida el año pasado y, como tú dices, ahora se ha reforzado precisamente este fin de semana para incluir también a empresas que son más pequeñas. Uno de los puntos más importantes de esta ley es que las propias plataformas construyan estructuras internas para controlar que todo se está haciendo correctamente y, de hecho, tendrían que permitir una auditoría externa para que
se compruebe que, por ejemplo, se controlan los discursos de odio o la desinformación. Bruselas ha introducido toda esta armadura legal precisamente unos meses antes de una cita rosa muy importante, que son las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio. Así es. Muchísimas gracias por el análisis, José David. Saludos. El Banco Central de Alemania anunció que el país entrará técnicamente en recesión durante el primer trimestre de 2024. Eso significaría que se prolongaría la tendencia de los últimos 3 meses de 2023, cuando la economía alemana sufrió una contracción del 0,3%. Entre las causas del parón de la llamada locomotora de Europa estarían las huelgas, la disminución de las exportaciones y la debilidad de la demanda interna en el país. El descontento del sector empresarial también es evidente, sobre todo por los altos precios de la energía y el exceso de burocracia. Alemania es la mayor economía de Europa, por lo que su ralentización podría repercutir en otros países del bloque. En Estados Unidos, algunas aseguradoras dejarán de cubrir los riesgos causados por el cambio climático y aumentarán las primas relacionadas con este tipo de eventos. En California, por ejemplo, los meteorólogos esperan la llegada de la próxima borrasca con inundaciones y tornados tan solo 2 semanas después de las fuertes lluvias que causaron estragos en este estado, con unos daños que ascenderían a unos 11.000 millones de dólares. Las compañías de seguros en Estados Unidos prevén pérdidas por más de 50.000 millones de dólares solo en el último año, lo que ha provocado que dejen de ofrecer seguros del hogar en las regiones afectadas o que se multiplique el costo de las pólizas. Este hecho ha repercutido en el valor real de los activos inmobiliarios. Y esto deja en una situación muy compleja a los residentes de los estados con más riesgos climáticos. Nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles al respecto. Ana Nieto, cuéntanos con qué situación se encuentran exactamente los propietarios de viviendas. Pues Rosa, las renovaciones de las pólizas de seguros, y no solamente en California, están llegando con fuertes subidas sobre lo que se estaba negociando hace apenas 2022, 2021. En muchos casos estamos hablando de subidas por encima del 40%. Luego hay estados en los que es muy difícil encontrar ofertas competitivas para asegurar una vivienda. California es uno de ellos, y empresas del sector como State Farm o Allstate que han dejado de hacer pólizas debido al impacto tanto de los fuegos como de las inundaciones. Tan mal es la situación que el gobernador ha pedido a su comisionado de seguros que busque la solución que sea, incluso si es necesario que haya algún cambio legislativo. Y es un problema que también está afectando a otros estados, como por ejemplo Florida y Luisiana, donde son frecuentes los huracanes y que dejan devastadas amplias zonas urbanas. El riesgo de los seguros es cada vez más cierto y más elevado, porque también son más caras las propiedades que se aseguran. Y el presidente de la reaseguradora Swiss Re dijo hace poco a la cadena CNBC que el precio de la crisis climática ya está a la puerta de los consumidores. Bueno, Ana, ¿y cómo afecta al sector inmobiliario el hecho de que las aseguradoras dejen de cubrir los riesgos causados por el cambio climático? Pues hay propietarios a los que directamente no les salen las cuentas con estas subidas y tienen que optar por bien asegurar menos su propiedad, con menos cobertura, o verse en la necesidad de vender. Y cuando a una casa se le niega el seguro, la pérdida de valor es inmediata. Hay zonas de Florida que ya no están atrayendo los compradores que solían atraer en el pasado, no solamente por los riesgos del clima, que son muchos, sino también por la subida de los seguros, que son por encima del 50% en algunos casos, sobre todo después del huracán Ian del año 2022. Es un estado que tradicionalmente ha atraído a residentes por su baja fiscalidad y ahora mismo el problema no es eso, son los seguros. A pesar de esta situación y debido a la presión política, sobre todo por parte del Partido Republicano, cada vez más empresas del sector de las finanzas están dando marcha atrás en sus compromisos medioambientales y entidades como JP Morgan y PIMCO se han retirado del Climate Action Plus, que es un órgano de actuación para promocionar valores de medio ambiente. Una triste noticia. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias. Y vamos con otros temas económicos que también destacamos a esta hora.
España exportará carne de ternera hacia China, accediendo así a un mercado de más de 1.400 millones de consumidores después de que Pekín eliminara el embargo que pesaba sobre este producto. Además, China abrirá su mercado también a otros sectores como el de los cosméticos, según lo acordado en un encuentro este lunes entre los titulares de Exteriores de España y China. En una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania celebrada en Japón, Tokio se ha comprometido a fortalecer el apoyo y la ayuda al país en guerra, entre otras cosas con el anuncio de unos 100 millones de euros para infraestructuras y una decena de acuerdos de cooperación en ámbitos como la agricultura, el desarrollo industrial o tecnologías de la información. Bueno, y con esto nos vamos hasta América Latina, Silvia. Así es, directamente ¿Qué novedades a hay? El Salvador, donde siguen un poco las disputas por esas elecciones del 4 de febrero. Allí, en El Salvador, representantes de diferentes partidos opositores pidieron ante el Tribunal Supremo Electoral anular y repetir las elecciones legislativas del pasado 4 de febrero, como dijimos, en las que Nayib Bukele fue reelegido con una aplastante mayoría. Según la oposición, se habrían violado la Constitución, los derechos políticos de la ciudadanía y de todos los candidatos de todos los partidos políticos en contienda. El ente electoral debería analizar ahora la solicitud y realizar las respectivas diligencias en un plazo de 3 días, de acuerdo a la ley electoral. Y en República Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno se reafirmó como la fuerza política más importante tras obtener una contundente victoria en las elecciones locales del domingo. Según estos resultados provisionales del escrutinio, la formación gobernante del PRM avanza en 30 de las 32 provincias del país y retiene la capital, Santo Domingo. Por contra, en San Juan y Monteplata, los resultados los encabeza el opositor Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó ininterrumpidamente el país entre el 2004 y 2020. En los próximos días, la Junta Central Electoral Dominicana confirmará los porcentajes definitivos. Y en Chile, los incendios forestales no dan tregua, especialmente en la región de la Araucanía, donde durante el fin de semana se han registrado nuevos focos. Actualmente se están combatiendo 10 focos de incendio de gran magnitud, de los cuales 5 se encuentran bajo control. La alerta roja se mantiene en un total de 8 comunas, además de las provincias de Valparaíso y Marga Marga. La cadena de incendios forestales, que comenzó hace 2 semanas, dejó hasta el momento 133 víctimas mortales y decenas de hectáreas arrasadas. Un clima inusualmente seco ha retrasado 2 meses la migración anual de cangrejos rojos en la australiana isla de Navidad. Cada año, más de 100 millones de estos cangrejos parten del interior de esta isla hacia el Océano Índico, donde se aparean. Esta es la última migración desde que las autoridades australianas comenzaran a registrar el fenómeno natural en la década de 1980. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.